Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo la historia de Pedro Infante y su esposa María Luisa León. Espero la disfruten tanto como yo. Comenzamos. María Luisa y Pedro iniciaron su romance cuando este aún no era famoso. En una entrevista que se le realizó en el año de 1971, María Luisa habló sobre su tesoro más valioso, el amor de Pedro Infante. La charla con la primera esposa de Pedro se realizó en la que fuera su primera casa, ubicada en la colonia Narvarte. Ahí, María Luisa enseñó valiosos objetos del cantante, entre ellos un piano en el que muchas veces ensayó sus canciones, así como la primera guitarra que compró. María Luisa y Pedro se conocieron en Culiacán, Sinaloa, cuando él era croner de una orquesta. Ella renunció a las comodidades para acompañarlo en el camino del artista y la fama. Recuerda que su principal motor fue el amor. Solo teníamos amor, juventud y miseria. 3 fuerzas para seguir adelante, confesó en aquella ocasión en la que se cumplía 14 años de la muerte del artista. María Luisa siempre supo que Pedro tendría un gran futuro en la música y le auguró éxito desde el inicio. Creo, desde que lo escuché cantar la primera vez, sabía y creía en su voz tan hondamente sentimental. Una noche llegó con un traje. Había estado en el Teatro Colonial y ganó un concurso. Palillo le premió con el traje. Yo le pregunté qué habían cantado y me contestó que Nocturnal. Esa fue nuestra canción de la buena suerte, confesó María Luisa. Cuando trabajaba en un cabaret del Hotel Reforma, yo misma le vestía y le peinaba. Entonces, él me preguntaba muy animoso, ¿cómo se mira tu viejito? Y yo le decía, muy guapo, Pedro guapísimo, pero no quiero que te vuelvas vanidoso. Y él siempre fue muy sencillo, obediente. Me pedía un beso y una bendición. Con él viví realmente una novela, mi novela de amor. La señora María Luisa desenterró sus vivencias y confesó que la mejor etapa que vivió con Pedro fue cuando eran pobres, de veras muy pobres, y recordó que cuando ya estaban casados comían solo una vez al día. En aquel tiempo, por 50 centavos, se llevaban a la boca un banquete, que consistía en sopa caldosa, arroz, guisado, plátanos con crema y café. Ella comenta que en Pedro vivía un niño. Entre las cosas más preciadas para Pedro estaban sus juguetes. Tenía 50 piezas. Entre ellas, un trenecito eléctrico con el que se entretenía por varias horas cuando tenía tiempo. Dice que Pedro vivió su niñez a destiempo. Trabajó desde pequeño en una carpintería en Guamúchil y se preocupó por los problemas económicos. Así que los juegos vinieron después en su vida adulta. Durante la entrevista, María Luisa se dirigía a Pedro como el señor, pero cuando Pedro vivía, para ella siempre fue el nene. El muchacho bueno y alegre del que siempre estuvo enamorada. Al nene siempre le gustaron los aviones y los deportes. Sobre esos temas siempre se encaprichó. El señor era caprichoso. Un nene caprichoso. Le gustaba hacer su voluntad y los aviones y los deportes le fascinaban, cuenta María Luisa León. Lo que se sabe de la señora María Luisa León es que ella se quedó con gran parte de la herencia del actor, si no es que casi con todo, y nombró de albacea a un sobrino directo, el cual al morir la señora María Luisa fue el heredero universal. Según las investigaciones, el sobrino aún vive. Y vive holgadamente, claro, sin preocupaciones en lo más mínimo. María Luisa mencionó que grandes luminarias reconocieron su capacidad histórica y sencillez. Dice que Pedro cobraba uno de los sueldos más altos que percibiera artista alguno, 1,500 pesos al mes. Pasaron los años y el mismo Bernardo San Cristóbal consiguió a Pedro el sueldo más elevado que se había cobrado en radio hasta entonces. Fue para la serie Ahí viene Martín Corona. El ídolo encarnaba el papel de un bandido generoso en defensa siempre de los más humildes. Recuerda que Pedro era un gran compañero.
En las entrevistas que la XEQ hizo con diversos actores, se encontró que todos lo apreciaban y deseaban trabajar con él. Tenemos el caso de María Félix, Silvia Pinal, María Elena Márquez. Todas las figuras femeninas decían que Pedro era encantador. Los hermanos Soler, Arturo de Córdoba, Jaime Fernández y otros actores decían que era un excelente muchacho. María Luisa sigue comentando que su sencillez era palpable en cualquier lugar donde se presentara. En otra ocasión, en los estudios donde filmaba, cerca del set, había una obra en construcción. Era el día de la Santa Cruz y los albañiles disfrutaban de una tremenda taquiza. Uno de ellos logró acercarse hasta donde estaba Pedro, que tomaba un descanso, y platicaba con algunos técnicos, y lo invitó a departir con ellos. A Pedrito no le dijeron dos veces. Abrazó al trabajador de la construcción, y mientras caminaba hacia la carpa donde se encontraban los demás trabajadores en el mero guateque, dijo a varios técnicos de rodaje: «Vénganse muchachos, vamos a comer un taco». Dice María Luisa que para quienes ya conocían el lado humilde del actor, no fue de extrañar esa actitud. Ese era Pedro, ese era su nene, sencillo, carismático y humilde. Pedro Infante Cruz había hecho de la modestia un arte. Tanto así que en sus casas de México y Mérida había prohibido a los empleados domésticos que le dijeran don Pedro. Llámenme Pedro, así de simple y se acabó. Pedro se sentía realmente orgulloso de su origen humilde y se complacía en decir, aunque no fuera cierto, que había aprendido a leer cuando le presentaron los primeros guiones cinematográficos para memorizarlos. María Luisa León comenta y recuerda que Pedro un día le dijo: «Tú me hiciste artista, pero yo nací aviador». María Luisa comenta que pese a que Pedro y ella ya no vivían juntos, siempre le estuvo muy agradecido, porque gracias a su apoyo, él dio sus primeros pasos en el mundo artístico. Así era el Pedro que yo conocí, sencillo y humilde, y sobre todo amoroso. Cuenta que Pedro estaba casado con ella desde el año de 1939. Nunca se divorciaron ni procrearon hijos. Y aunque el actor promovió un divorcio al vapor, que no prosperó, se casó con Irma en Mérida, Yucatán, el día 10 de marzo de 1953, naciendo después su pequeña hija Irma Infante, e hicieron una familia feliz al margen del escándalo popular. Las mujeres, como los aviones, eran enorme pasión para el sinaloense. Cuando estaba conmigo, recuerda María Luisa, mucho antes de conocer a Irma, todo era sacrificio, pobreza y una felicidad a medias que desaparecía con los años. María Luisa lo ayudó a comenzar su carrera y a su lado vio los días de suerte. Vivieron en un cuartito en la calle Ayuntamiento, después en Abraham González y finalmente Pedro compró 2 casas en la calle Enrique Repsamen en Colonia Narvarte. Pero no sería feliz. Y aunque en cuentagotas llegaron los primeros contratos, Pedro comenzó con sus desvaneos. A medida que su popularidad aumentaba, las mujeres aparecían como por arte de magia. Su carisma y personalidad las atraía, pero nunca se desligó de sus obligaciones en casa, comenta María Luisa. Y bueno amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.